Vale, perfecto. Bueno, pues ya son las 7 de la tarde y creo que ya podemos empezar el directo. Bueno, hoy trataremos principalmente lo que son los pasos que puede seguir una empresa desde una pyme hasta una industria o una gran industria, para ser más eficiente energéticamente y al final también más sostenible, tanto a nivel medioambiental como económico, que es lo que se busca. Bueno, está aquí con nosotros hoy José Javier Alonso, de Urbaser, que tiene más de 17 años de experiencia en el sector energético, sobre todo en la parte de auditorías energéticas, eficiencia energética en general para todo tipo de empresas. Y vamos a comentar pues, las diferentes partes en las cuales una empresa puede tomar medidas para, al final, como he comentado al principio, llegar a un ahorro energético efectivo. Pues bueno, José Javier, si quieres empezamos un poco con estos pasos con los que se seguiría. Yo siempre comento, bueno, creo que tú también eres partidario, de hecho, por lo que me has ido comentando, de que una de las primeras acciones que hay que tomar es la medida, ¿no? El medir, porque al final, como siempre se dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si quieres, cuéntame un poco qué medidas o más bien en qué puntos es recomendable medir y qué acciones llevar a cabo una vez con los datos de la medida para obtener esa información. Ujú. Bueno, pues buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos los que nos estén escuchando de manera síncrona, así como los que nos escuchen posteriormente de manera síncrona. Yo cuando hablamos sobre estas cuestiones, sobre el tema de las medidas, siempre lo circunscribo a lo que son las auditorías energéticas, ¿no? Las auditorías energéticas, al fin y al cabo, son la foto fija de una instalación consumidora o productora de energía, encaminada fundamentalmente a conocer en una compañía cómo son los consumos de energía de todo tipo, de qué manera se están produciendo, tanto desde la perspectiva de la propia empresa, teniendo en cuenta el perímetro y el alcance de la propia auditoría, como también desde el punto de vista estacional, ¿no? Desde, bueno, pues cómo se lleva a cabo los consumos a nivel semanal, a nivel mensual, etcétera. Una vez que tenemos la foto fija de cómo está hecha cómo se tiene, vaya, la instalación, desde luego siempre suelen salir muchos, o al menos unos cuantos puntos de mejora. Fundamentalmente se encuentran los relativos precisamente al tema de la medida, porque se da la circunstancia de que en muchas ocasiones se tiene única y exclusivamente un contador general, el contador de compañía, sobre el cual bueno, pues se lleva a cabo el control del consumo y del coste de energía eléctrica, fundamentalmente energía eléctrica, aunque bueno, pues obviamente también hay consumos de energía térmica, combustibles, etcétera, pero circunscribiéndolos al ámbito eléctrico, con ese único contador, evidentemente no se pueden llevar a cabo medidas de eficiencia energética. ¿Por qué motivo? Pues porque, claro, nosotros, además teniendo en cuenta también la envergadura de las compañías, puede darse la circunstancia de que sobre determinadas áreas de las mismas se lleven a cabo actuaciones de mejora de eficiencia energética que luego no se positivicen, no se vislumbren en el contador general de entrada, porque en otras zonas de la propia empresa se da la circunstancia de que se están llevando a cabo consumos extra de energía. Por tanto, la medida es completamente necesaria, pero hay que saber también en qué punto se mide, de qué manera se mide y luego qué estrategias a medir, obviamente, se tienen con respecto al tema de la medición. Correcto, sí, de hecho, efectivamente hay muchas veces hay clientes que se quedan solo con la medida del contador principal, que bueno, está muy bien, ¿no? Para tener el dato general, para verificar la factura eléctrica o incluso para recibir alarmas de consumo general, como pueden ser penalizaciones de reactiva o excesos de potencia, pero como bien dices, luego hay que ahondar y entrar un poco más allá, entrar en el proceso del cliente y medir, pues como bien dices, en cuadros, en líneas, en el proceso, en la propia máquina, para tener ese dato de consumo, porque al final está demostrado que lo que es el consumo eléctrico, un proceso no es algo estático, o sea, al final es algo que va cambiando en el tiempo, una máquina puede consumir más, puede averiarse, por el tema de rodamientos del propio motor puede pasar a consumir más o incluso puede tener problemas que estén afectando a la instalación en general. Y ahí yo diferenciaría entre dos tipos de mediciones, que es la medición propiamente de datos para llevar a cabo medidas de eficiencia energética, que es de lo que estamos hablando aquí, y otro tipo de medición que ya se puede hacer con analizadores de red, ya para ir un poco al dato ya de medida de armónicos, de desfases e incluso de algún proceso
que pueda estar generando alguna perturbación en la red, que ya sería un tema más de calidad, ¿vale? Porque eso nos ocurre muy a menudo de que cuando entramos a lo que es el submetering, ¿no? Que es como se conoce, o la medida de esos cuadros, de esas máquinas, mezclan lo que es la medición de eficiencia energética con la medición propiamente de lo que serían la calidad, ¿no? La calidad propia de la red interna o incluso de la calidad de la red de la distribuidora. Entonces, una vez entras a hacer esa medición secundaria, pues hay todo tipo de sistemas, hay escalas, hay de hecho escalas muy potentes que te permiten incluso una visualización en 3D del proceso, que lo puedes ver en tiempo real. Hay otras plataformas que la visualización es un poco más básica, simplemente se limitan a mostrarte los kilovatios hora, por decirlo de una forma, pero que al final también sirve, depende de lo que se quiera analizar, ¿vale? Pero como bien comentas, José Javier, la medición hay que ir más allá si queremos realmente optimizar los procesos y obtener al final una información que nos ayude luego en una segunda fase a tomar medidas de eficiencia energética. Yo Y que no soy, aquí, perdón un segundo, sí, Sergio, yo que no soy muy partidario de dar porcentajes, yo de hecho me he encontrado en alguna ocasión, bueno, pues personas que son bastante reacias a la hora de llevar a cabo la sectorización de una empresa. Bueno, y te dicen directamente, bueno, y a mí el sectorizar, aparte de costarme desde el punto de vista económico mis euros, ¿qué me lleva asociado? ¿Qué ventajas consigo? Bueno, pues desde luego lo que está claro es que es lo que decíamos, ¿no? Si solamente tienes el contador general de compañía, el contador general de entrada, es difícil poder conocer cómo se llevan a cabo los consumos de energía eléctrica dentro de tu propio proceso. Eso por una parte. Luego, por otra parte, obviamente, si nosotros somos conocedores realmente de este consumo, desde el punto de vista de las propias operaciones que se llevan a cabo en las propias empresas, vamos a ser capaces de llevar a cabo determinadas actuaciones dentro del sistema de producción o de los distintos sistemas de producción que pueda haber en las propias fábricas. Podemos llevar a cabo algún tipo de actuación encaminados precisamente a bueno, pues realizar alguna actuación en momentos en los cuales el precio del suministro de energía eléctrica sea más barato, incluso llegando a consumir exactamente los mismos kilovatios hora. Y en cambio, por otro lado, incluso se puede dar la circunstancia de que podemos llevar a cabo algún tipo de mejora, incluso en temas de hábitos, que a veces simplemente con cambiar nuestros hábitos, ya no a nivel solamente personal, sino a nivel incluso de compañías, se puede llegar a conseguir un porcentaje de ahorro. Hay un dato por ahí que yo siempre digo, ¿no? La Agencia Americana de la Energía dice que simplemente por el mero hecho de controlar los consumos que se tienen en las compañías, solamente por ese mero hecho se tiene entre un 3 y un 5%. Cuidado con los porcentajes, que yo no me gusta considerar porcentajes siempre de una manera un tanto absolutista. Pero bueno, desde luego lo que está claro es que si nosotros sectorizamos, al final, el conocimiento de cómo se lleva a cabo tu consumo de energía eléctrica es mucho mejor que si no, obviamente, se tiene ningún tipo de sectorización y, desde luego, se pueden cambiar determinados hábitos, determinadas formas en los sistemas de producción de las compañías. correcto. Bueno, yo quiero poner en particular dos casos, ¿vale? Está, y esto también es curioso, está el caso del cliente de pequeño consumo, entre comillas, ¿vale? De más de 300 megavatios hora de consumo año. Yo digo que es pequeño, que es mediano, ¿vale? Pero que digamos que es el típico que te dice, ¿para qué quiero hacer mediciones secundarias si al final, si tampoco gasto tanto? Bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Bueno, pues tenemos casos, en particular, en un centro de negocios que tienen oficinas y tienen almacenes. Y obviamente dicen, bueno, pues las oficinas consumen cuando consumen y en los almacenes consumen cuando consumen. Eso no se puede cambiar. Pues bueno, pues no. Al realizar esa medición secundaria, lo que detectamos es que en todas las oficinas estaba el típico depósito de agua, ese que enfría y que está continuamente enfriando aunque no haya nadie en la oficina, ¿no? Entonces comprobamos que, bueno, pues que no es lo mismo tener ese depósito de agua enfriando el agua durante el horario en el que está en la oficina que estar 24 horas. Pues claro, si en ese caso, en ese centro de negocios habían 13 oficinas, pues son 13 depósitos de agua enfriando continuamente, ¿no? Pues la tontería eran 13 kilovatios por hora durante todas las horas, que al final eran 14 horas al día más los fines de semana. O sea, no está nada mal, ¿vale? Ujú. Pero eso es un detalle, ¿no? O sea, fíjate la chorrada que al final, al precio que está a día de hoy la electricidad, no está nada mal. También detectamos que había una bomba de agua de presión que lo mismo, pues continuamente estaba arrancando y parando. Además, debido a esa presión que daba, pues también era un goteo incesante en los baños, que en ese caso se controló reduciendo la presión, metiendo un reductor de presión, porque no hacía falta tanta presión en lo que eran los baños de las oficinas.
y son al final medidas que no se pueden tomar si no tienes la información, es imposible, ¿vale? Y son Claro. chorradas, porque empiezas a sumar kilovatios sueltos y son muchos. Y luego tengo el caso de una industria muy grande, que ahí donde viene es que tenemos el proceso 24 horas, como si ellos 24 horas lo tuvieran todo en marcha y no se para nada, ¿no? Entonces, un poco lo mismo, o sea, te dicen, no, es imposible, ¿no? O sea, yo gasto una barbaridad de energía, pero no tengo forma de pararlo porque son 24 horas. Y dije, hombre, 24 horas todo, 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 me parece un poco raro, ¿no? Y lo mismo, empezamos a hacer mediciones y detectamos, en este caso, un horno de inducción, 800 kilovatios, no es nada despreciable, que lo encendían solo para realizar las piezas que tenían que hacer y se hacía de forma totalmente aleatoria. O sea, como bien decías, no es lo mismo encender ese horno de inducción de 800 kilovatios en unas horas que en otras. En este caso, ellos encima, eso les provocaba tener 800 kilovatios de potencia contratada adicional en todos los periodos. Entonces, al final lo que se hizo fue limitar ese encendido, claro, cuando se tradujo eso a euros, El ahorro ya sí que, económico fue importante. correcto, ya sí se podía. Ya, digo, ostras, sí que se puede, pues hombre, sí que se va a poder cambiar ese proceso, ¿no? Entonces, es vital, o sea, es clave la medición, porque si no se mide, y no solo el contador principal, sino efectivamente cuadros secundarios, maquinaria y líneas, no se puede saber qué se puede hacer. Hombre, se puede intuir, pero es complicado porque no te puedes saber todos los procesos de todos los clientes. Entonces, Luego, efectivamente, perdona, Sergio. Luego, unido también a esto, claro, depende también la envergadura de la instalación en la cual se vaya a llevar a cabo el control de medida, aguas abajo del contador general. Yo también quiero, en ese sentido, positivizar la importancia que tienen los sistemas de control de los consumos de energía y la importancia precisamente que tienen para los distintos niveles de dirección que tienen los sistemas de control, porque, bueno, al fin y al cabo se están llevando a cabo muchos consumos durante muchísimo tiempo y, claro, analizar eso de una manera manual en los tiempos en los que corren es bastante difícil de entender, ¿no? Entonces, bueno, pues hay herramientas en el mercado, desde luego, que sirven para analizar esto de una manera correcta, de una manera interesante, mediante la definición también de cuadros de mando, que dependiendo precisamente del nivel bueno, de la persona y de su posición dentro de la compañía, el cuadro de mando no tiene por qué ser exactamente el mismo que el que se encarga de la producción. La utilización precisamente de los cuadros de mando son muy útiles porque se da la circunstancia que pueden llevarse a cabo comparaciones de los consumos de energía que se tienen a nivel tanto grupal de la instalación en su conjunto, como luego de las diferentes zonas o de los diferentes procesos que conforman la instalación, bien de manera diaria, bien de manera semanal, bien por turnos de trabajo, bien entre meses, entre años, con lo cual la información al final, desde el punto de vista pues de la gestión de la propia organización, de los sistemas de producción que conforman la misma, pues resulta muy útil, cosa que de otra manera, evidentemente, bueno, pues no aportaría nada, ¿no? No se trata solo de tener contadores, sino de registrar los contadores, de registrar los consumos, de analizar la variación precisamente de consumo entre los diferentes contadores y al fin y al cabo esa información es tremendamente valiosa para luego después llevar a cabo la gestión que a cada uno le compete dentro de las organizaciones, desde luego. efectivamente. De hecho, es curioso porque son muchas las industrias que tienen sus cuadros eléctricos llenos de medidores y de hecho de incluso analizadores que valen bastante dinero, pero no están conectados. Entonces, al final, o tienes una persona todo el día mirando la pantalla de ese cuadro eléctrico o ya miras para qué sirve. Y aún así tampoco serviría, ¿no? Porque como bien comentas, si no se registra, no se almacena el dato, no puedes hacer un análisis estadístico, un análisis histórico. Entonces te estás quedando con el dato de que hay en pantalla. Entonces, realmente es curioso cómo analizadores de mucho dinero que tienen ahí puestos en los cuadros, y que parece ser que por cuadro eléctrico que ponen, analizador que instalan, solo lo usan para ver la tensión por fase y la intensidad de cada fase. Es un poco curioso porque no es que no están realmente sacando partido a esa medición. Bueno, y como comentábamos, una vez ya has hecho la medición, obviamente son muchas las medidas que puedes llevar a cabo. Y aquí yo lo enlazaría también, porque voy a hablar de medición también en lo que son instalaciones fotovoltaicas, que es algo que está ahora mismo totalmente, vamos, es el boom, ¿no? Por decir ahora, es el nuevo boom de la construcción, porque Totalmente. efectivamente la fotovoltaica es algo que te permite minimizar tu coste energético, o sea, tu coste de la factura eléctrica. No es que vayas a bajar tu consumo, o sea, porque tu consumo es el mismo, si eres ineficiente, seguirás siendo ineficiente, pero ahora tienes un aporte de energía encima de tu cubierta o en un terreno colindante que va a hacer que baje tu factura eléctrica. Entonces, en cuanto a las instalaciones fotovoltaicas,
ahí hay muchísimo que hablar. Podríamos hacer incluso una videoconferencia otro día y hablar solo de esto. Pero comentar un poco esos porcentajes que ya sé que no nos gusta mencionar, pero bueno, los porcentajes más o menos, los baremos, va a depender obviamente del consumo que hay abajo, pero hay casos obviamente de que llegan a tener ahorros en la factura eléctrica, obviamente, en pequeños consumos con mucha superficie, del 60-70%, obviamente, si su consumo se da durante las horas del día en las que se está produciendo. Si estás consumiendo de noche, ahí habrá que implementar otras medidas, ¿no? Eso es. Entonces, si quieres un poco, José Javier, comenta o menciona un poco tu experiencia en la parte de fotovoltaica, en Ujú. las instalaciones de autoconsumo, ¿qué beneficio aporta la fotovoltaica a un consumidor eléctrico? Pues desde luego, Sergio, como tú bien dices, ahora mismo en los tiempos que corren con los precios de energía eléctrica que tenemos y que además se van a mantener, porque esta mañana precisamente veía los futuros de energía para los próximos 10 años, el año 2023, el año 2024 y 2025 vamos a tener unos precios de energía todavía suficientemente elevados, incluso con precios superiores a los que teníamos antes de agosto del año 2021, que fue justamente el punto de inflexión a partir del cual los precios de energía eléctrica se desbocaron a valores nunca antes inimaginables, desde luego. La realidad es que la energía solar fotovoltaica además está en una situación que su curva de aprendizaje ha posibilitado que sea tremendamente competitiva desde el punto de vista del coste de generación de energía eléctrica. Por lo tanto, ahora ya el uso masivo, tanto en instalaciones de vertido a red como en las instalaciones de autoconsumo, pues se ha puesto de manifiesto y cada vez son más las instalaciones de autoconsumo, tanto en instalaciones de gran consumo como en instalaciones de menor consumo, en bloques de vecinos, en viviendas unifamiliares. Y esto al final trae consigo unos ahorros a nivel económico importante. Como tú bien dices, no por el mero hecho de tener fotovoltaica vas a ser más ahorrador desde el punto de vista energético, pero sí desde el punto de vista económico. Sobre todo porque los valores de inversión del eurovatio pico que tenemos en las instalaciones fotovoltaicas posibilita que se lleven a cabo amortizaciones a día de hoy en periodos de tiempo muy razonables. Se pueden tener amortizaciones, bueno, yo no me gusta dar siempre, o sea, no me gusta dar excesivos datos desde el punto de vista que luego después se queda la gente con ello, ¿no? Pero que puede darse la circunstancia que en 3, 4 años, 5 años, depende de la instalación, evidentemente son periodos de tiempo razonables como para que las amortizaciones sean interesantes. Y luego después, si se cuenta con ayuda externa por parte de las administraciones públicas y demás, pues evidentemente mucho mejor. Como tú bien dices, la instalación fotovoltaica produce en los momentos en los cuales existe radiación solar, mayor en los meses de verano que en los meses de invierno, y lo ideal para tener unos porcentajes de autoconsumo lo más elevado posible no es colocar toda la cubierta disponible para ubicar paneles solares fotovoltaicos, sino que en la medida de lo posible lo que hay que hacer es, analizando el perfil de consumo a través de la curva cuarto-horaria que tienen los distintos consumidores de energía eléctrica, ver cuál es y contando con la superficie con la que el cliente en ese sentido tiene para poder albergar los paneles solares fotovoltaicos, bien sea de manera coplanar o bien sea de manera inclinada, sí, con estructura. Bueno, pues hay que adecuar el valor de la potencia para que el perfil de producción y el perfil de demanda se ajuste con la finalidad de tener el menor número de excedentes posibles. Hombre, adecuar las instalaciones fotovoltaicas a nivel de potencia a los perfiles de demanda, yo tengo que decir que por la experiencia que yo tengo en la empresa en la que trabajo, en Urbaser, se da la circunstancia que el porcentaje en ese sentido de autoconsumo varía dependiendo de la instalación. Los porcentajes más altos que nos hemos llegado a encontrar superan el 90%, que son porcentajes ya, la verdad que bastante interesantes. Un 100% resulta un tanto complicado. ¿Cuál es el problema de tener excedentes al final? Bueno, pues que con la situación que tenemos ahora mismo, tan dificultosa desde el punto de vista de verter ese excedente a la red de distribución de las compañías eléctricas, como no tengas sistemas de almacenamiento de energía, resulta complicado el poder hacer uso de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión que me imagino que con el paso del tiempo esta situación tendrá que cambiar, porque desde luego si lo que queremos ser como país es ser eficientes desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos naturales, como desde el punto de vista del aprovechamiento precisamente de esa energía que estamos produciendo de una manera autóctona, porque es un recurso que tenemos nosotros aquí, pues tendremos que contar o bien con sistemas de almacenamiento, por un lado, o bien también, si se da la circunstancia, el poder verter esos excedentes directamente a la red.
Correcto, y de hecho, bueno, con respecto a lo que has comentado, recalcar esos dos puntos. La parte de tener la información real, el perfil de consumo del cliente para hacer una instalación correctamente dimensionada, de modo que se amortice lo antes posible en el tiempo, ya que no consiste en lanzar paneles encima de la cubierta, que me hace mucha gracia cuando clientes que, obviamente, pues el cliente no entiende de esto, ¿no? Y lo único que puede hablar es de euros vatio pico, que me hace mucha gracia. No, es que los euros vatio pico, no es que, o los vatios, es que me pone más vatios que tú. Digo, hombre, Sí, sí. yo te los lanzo. Yo si quieres, mira, yo llego, te dejo un palet de paneles y me voy, ¿sabes? Pero digo, la idea de la instalación fotovoltaica no es esa. La idea de la fotovoltaica, al final, de nuevo, es que tú tengas una inversión que realices, se amortice lo más rápido posible en el tiempo y te permite optimizar tu coste energético. Y el otro punto, el de los excedentes, es muy gracioso también. La normativa, sobre todo ayer mismo, ¿no? La noticia de que se ampliaba a 2 kilómetros la parte de autoconsumo compartido, todo esto, porque al final lo que dice la normativa es muy claro, más de 15 kilovatios estás obligado a solicitar a la distribuidora las condiciones para ese vertido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hasta 100 kilovatios es compensación simplificada, pero bueno, es compensación simplificada siempre y cuando luego la distribuidora te permita verter, porque hasta, ¿no?, más de 15 kilovatios vas a tener que pasar por el filtro de la distribuidora, que casualmente, es lo que comentábamos el otro día, parece que toda la red eléctrica de España esté saturada, sin haber fotovoltaica, ¿no? Y parece que mezclan kilovatios de consumo con kilovatios de producción y ahí es todo para ellos lo mismo, ¿no? Pero bueno, esas barreras evidentemente se van a tener que ir superando, porque si no, obviamente, ese smart grid del que se habla, ¿no? Del que se llenan la boca siempre para comentar que uno va a poder ser prosumer y va a poder consumir en un lado y producir en el otro, claro, mientras la red de distribución esté bloqueada y solo, digamos, esa libertad esté hasta 15 kilovatios, está un poco limitado, ¿no? Sí que es cierto que aún así, obviamente, en los casos en los que sí te permiten verter, pues ahí hay herramientas, mecanismos, ¿no? La compensación simplificada o luego incluso a través de la comercializadora o aquellos que no solo te compensan el término de energía, sino que van más allá con la conocida como batería virtual, ¿no? En donde luego te bonifican los excedentes que no estás compensando en tu factura, ¿no? Y eso te da mucho juego y permite, pues bueno, lo que es al final que el sacarle el mayor provecho a la fotovoltaica sea posible. Y luego también está, que voy a adelantarlo en este punto, luego volveremos a los otros que comentamos, que es la parte de las baterías físicas. Cada vez algo, una realidad, que es algo que cada vez se visualiza más, ¿no? En el doméstico se está poniendo mucho el tema de las baterías físicas, pero es que en industrial ya se están haciendo también instalaciones con baterías físicas, con tiempos de retorno, sí que es cierto que se van a los 7 años, pero bueno, ya están dando garantías de 10 años de batería y 30 o 25 de producción, ¿no? O de vida útil de batería. Y entonces cada vez es más una realidad la posibilidad de instalar esa batería física que nos permitirá almacenar esa energía excedentaria y consumirla en las horas nocturnas, que casualmente o curiosamente ahora son más caras que las diurnas. Si quieres, dinos un poco tu experiencia, cómo estás ahora mismo viendo la parte de instalación de baterías físicas, si quieres un poco comentar al respecto. A nivel doméstico, Sergio, efectivamente ya son, bueno, pues muchos, evidentemente, los casos de personas que se decantan por instalar sistemas de almacenamiento de energía en sus propios domicilios. A nivel industrial, bueno, cada vez ya no es que se instalen, porque yo creo que esto va por un poco de, hay que pasar una serie de etapas, ¿no? Eh, Antes se descartaba directamente y ahora ya no se descarta de una manera tan directa, sino que se empieza a analizar, ¿vale? Se empieza a analizar. También es cierto que todas las realidades empresariales no son exactamente óptimas para llevar a cabo el análisis de estas instalaciones de almacenamiento de energía, pero en determinados casos en los que haya que hacer uso, por ejemplo, de grupos electrógenos de funcionamiento con diésel, puede ser muy interesante en aquellos lugares en los cuales haya sistemas de producción de energía solar fotovoltaica el contar con sistemas de baterías. Bien es cierto que hoy por hoy todavía las baterías, ion litio fundamentalmente, están siendo caras. Ujú. Yo me asemejo mucho el tema de la evolución de la curva de aprendizaje de las baterías con lo que pasó en su momento con las instalaciones solares fotovoltaicas. Las instalaciones solares fotovoltaicas anteriormente tenían unos precios bueno, que eran prácticamente impensables tener los precios que en su momento a día de hoy, ¿no? Los que tenemos.
La realidad es que, bueno, como consecuencia de la instalación de energía solar fotovoltaica en suelo, de empezar a instalar potencia, esos precios al final la tecnología mejoró y tenemos los precios que tenemos ahora. La ventaja que tenemos ahora mismo, a día de hoy, con los sistemas de almacenamiento de energía es que las grandes productoras de energía ya se están decantando por instalar en grandes parques de producción de energía eólica y de energía solar fotovoltaica sistemas de almacenamiento en forma de baterías. Eso va a posibilitar también el que obviamente la tecnología se desarrolle de una manera más rápida y a nivel más doméstico de empresa, pequeña, mediana o grande, evidentemente esta situación también le va a llegar y le va a llegar no tardando mucho tiempo. Con lo cual al final llegará un momento en el cual incluso que sin contar con ayudas será rentable en un periodo de tiempo completamente razonable la instalación de sistemas de almacenamiento de energía. Y esto al final, bueno, pues si tenemos sistemas de producción de energía solar fotovoltaica, lo que comentábamos anteriormente, la solución natural es intentar almacenar la energía excedentaria de aquellos momentos en los cuales yo tengo más producción que demanda, precisamente almacenarlo en forma de baterías para cuando tengo más demanda que producción o nula producción, como es el caso de la noche, poder hacer uso de esa energía excedentaria. Y bueno, pues de esa forma también bueno, pues el tener un impacto favorable sobre el medio ambiente desde el punto de vista de tu consumo de energía, habiéndose llevado a cabo el mismo a través de fuentes de energía renovables. Correcto. Y bueno, volviendo un poco al punto que habías mencionado al principio, más que nada por enlazarlo con lo de las baterías, el tema de las ayudas, ¿no? Que obviamente en doméstico es claro y evidente, ¿no? Ya no solo por las ayudas, sino las bonificaciones de IRPF y de IBI que hay. Pero es curioso porque no están nada mal las ayudas en fotovoltaica y en baterías. O sea, tienes ayudas para ambas cosas. Sí que es cierto que están limitadas las ayudas en base a un precio de eurovatio pico, pero que bueno, más o menos se traduce en función de a qué precio estés comprando la instalación, pero en torno a un 40%, ¿no?, de la ayuda en cuanto a la ayuda como tal, y depende de la comunidad, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, hasta un 40% de bonificación en IRPF en el caso de los domésticos. Y en el caso de las empresas, de las industrias, está hasta un 35%, que realmente podríamos decir que es un 25%, ¿no?, para las pequeñas empresas de ayuda en cuanto a la instalación fotovoltaica, y hasta un 65%, entre comillas, porque de nuevo está limitado por el precio de eurovatio pico, en cuanto a las baterías. En este sentido, hay muchas empresas, que lo comentábamos antes, pues que al final tampoco piden las ayudas, y no piden las ayudas por el tema del minimis que se aplica, o porque luego les van a aplicar, a lo mejor, pues al final, obviamente, si recibes una ayuda vas a tener que pagar impuestos de la misma, o porque a lo mejor luego reciben una inspección, bueno, por el motivo que sea, y hay muchas empresas reticentes a pedir ayudas, o simplemente porque como tienes que realizar el pago y a lo mejor no tienen la capacidad financiera de realizar ese pago o no quieren hacer un préstamo, pues no van a poder solicitar esa ayuda, ¿no? Pero obviamente existen otros medios de financiación. Está el renting, ¿vale? Como tal, el renting o el leasing, ambos son mecanismos financieros muy interesantes para financiar con una cuota fija mensual esa instalación fotovoltaica, de modo que la cuota sea inferior al ahorro calculado, ¿vale? Entonces se puede hacer a 5, 6, 7 años, incluso 10 años, o incluso está lo que es el PPA propiamente, ¿no? Lo que hablábamos el otro día del PPA on-site y el PPA off-site, que si nos vamos al on-site, que es el propio de tu propia instalación, es que un fondo de inversión, un tercero, que no sea un banco, ya se encarga de realizar esa inversión, ya se encarga de hacer la instalación, incluso de si tienes cualquier gotera, se encarga de la cubierta. Y tú, como cliente, como industrial, por decirlo de una forma, porque esto está más dirigido principalmente, bueno, hay domésticos también, pero principalmente dirigido a empresas, tú obtienes un ahorro desde el principio sin inversión, sin préstamos, sin ningún tipo de renting ni nada parecido, con un tercero que hace la inversión por ti, te suele hacer un contrato de normal a 15 años, te cobra un precio inferior por la energía generada al que estás pagando por la energía que consumes de la red, o sea que tienes un ahorro desde el principio, y además durante esos 15 años, en cualquier momento, puedes hacer la compra de esa instalación. O sea, que es curioso, porque esto lo hablaba con mi socio justamente esta mañana, que hay mucho cliente reticente a que se le metan en su casa y dice, no, no, yo es que en mi casa o me lo hago yo o aquí no entra nadie. Y dices, bueno, pues pero es que cuando quieras lo puedes recomprar. O sea, que es Sí, que sí. no es que tengas que estar 15 años ahí con un desconocido en tu cubierta, sino que desde el día uno vas a empezar a ahorrar sin inversión, y cuando tú lo quieras hacer, porque de hecho lo vas a ver, que son datos reales que estás obteniendo de ahorro, cuando quieras lo compras. Y eso es una ventaja. No sé, en este sentido, vosotros en tema de este tipo de configuración, de contratación, ¿no? ¿Cómo estáis viendo a los clientes industriales? ¿Están receptivos? ¿Están cerrados?
A ver, en el caso, tú lo apuntabas inicialmente, en el caso de que las empresas tengan capacidad de tesorería, tengan capacidad incluso de endeudamiento, normalmente suelen acometer ese tipo de inversiones las propias empresas. Acuden a EPCistas, que son aquellas empresas en las cuales hacen el estudio desde el principio hasta el final, se encargan incluso de todos los trámites administrativos, tanto iniciales como posteriores de legalización de la instalación, y la instalación al final la explotas tú como propietario de la misma. Tú pagas los servicios de ese EPCista, que además le puedes luego después contratar para llevar a cabo las tareas de mantenimiento, que no hay que olvidar que este tipo de instalaciones hay que mantenerlas, no se mantienen solas. Si lo que queremos es que este tipo de instalaciones generen siempre en unas condiciones óptimas, lo que hay que hacer es, aparte de todo el tratamiento, todas las labores de operación y mantenimiento propiamente dicho eléctricas, también hay que hacer una cuestión muy básica, que es el tema de la limpieza de los paneles. Con lo cual, si esa actuación no la hacemos nosotros como propietarios de las instalaciones, la tienen que hacer un tercero. En el caso de que no tengan capacidad financiera, no tengan tesorería, no tengan capacidad de endeudamiento las compañías, sí que es cierto que no están en ese sentido discriminadas negativamente de poder llevar a cabo este tipo de instalaciones, porque existen mecanismos, precisamente, tú lo apuntabas, Sergio, existen mecanismos perfectamente válidos que generan ahorros también desde el primer momento y que ahora están tan de moda también a nivel industrial, que son los famosos PPAs. Los PPAs, al fin y al cabo, es un proyecto en el que un EPCista, una empresa, un fondo se encarga de ejecutar directamente la instalación. Él asume ese riesgo de acometer la instalación con el perfil de consumo que tú le hayas definido y sobre esa base se establece el contrato correspondiente a través del cual durante una serie de años tienes un precio fijo o variable, depende obviamente de la negociación que exista entre ambas partes, y lo que persigue en todo momento es el ahorro por parte del cliente consumidor de energía eléctrica frente a una situación convencional que es la compra de energía eléctrica de la compañía distribuidora o de la compañía comercializadora. A día de hoy existen PPAs, tanto de grandes corporaciones como de pequeñas empresas. En ese sentido, no existe, o al menos lo que yo me he encontrado, no existe un patrón en el que se diga, bueno, pues hay un determinado tipo de empresas que se encargan más por las inversiones propias y otro tipo de empresas se encargan más por los PPAs. De hecho, puede darse la circunstancia que haya proyectos que vayan asociados inicialmente desde el punto de vista financiero, asociados a un Project Finance, que esos Project Finance no sean aperturables, no se puedan abrir, para acometer otro tipo de inversiones y precisamente con la finalidad de poder conseguir esos ahorros y más en los tiempos en los que corren, pues obviamente acuden a este tipo de mecanismos que al fin y al cabo yo lo asemejo porque es un modelo de servicio energético puro y duro. O sea, tanto que se habla de las empresas de servicios energéticos, bueno, pues el vender energía eléctrica a través de una instalación solar fotovoltaica y que sea esta empresa la que te venda a ti los kilovatios hora y que tú como cliente consumidor te encargues única y exclusivamente de llevar a cabo el pago de ese consumo de energía eléctrica, bueno, pues es un modelo de servicios energéticos que en España, bueno, cada vez va despuntando un poquito más, pero en otros países, el caso de Francia, Alemania, Estados Unidos o Canadá, está claramente extendido. Yo creo que los PPAs tienen todavía un largo recorrido, queda mucho todavía por decir a los PPAs, ¿vale? Y bueno, las empresas en ese sentido no tienen por qué perder el ánimo si no tienen capacidad financiera, porque existen empresas, fondos que se encargan de acometer este tipo de actuaciones, asumen ellos el riesgo y tú tienes la seguridad de que vas a tener un ahorro Correcto. tradicional. Y además, yo siempre digo lo mismo, o sea, no es lo mismo una casa, que es donde tú vives y obviamente ahí no quieres que se meta cualquiera, que una empresa, una industria. Al final, una empresa o una industria no deja de ser un instrumento de generación de rentabilidad económica. Por lo tanto, si no tienes la capacidad financiera para hacer la inversión, pues al final es una forma de rentabilizar tu cubierta y además optimizar tus costes propios de tu proceso productivo, lo cual, por lo tanto, no hacer una instalación fotovoltaica simplemente porque no quiero que se me meta alguien dentro de mi casa. En casa lo entiendo, en una empresa no lo entiendo, sobre todo porque los Además, contratos son muy claros. además no tienes por qué entregar, entre comillas, físicamente, ¿no?, la llave a un tercero de tu empresa, ¿no?, Exacto. ni mucho menos. Además, todo está completamente regulado en el propio contrato, en donde cada vez que tenga que entrar el propietario de la instalación, es decir, el fondo, el propietario, vamos, el que lleva a cabo la inversión inicial de la fotovoltaica, avisa en todo momento a la empresa correspondiente en donde están albergadas físicamente las instalaciones solares fotovoltaicas
y aquello no es un mecanismo de puerta abierta que puede entrar y salir cuando uno quiere, no, ni mucho menos. Con lo cual, en ese sentido, no hay que tener ningún tipo de reticencia el que en la cubierta haya unos elementos llamados paneles solares fotovoltaicos que sean propiedad de un tercero y que de vez en cuando ese tercero venga a mi casa a realizar determinadas actuaciones, porque al fin y al cabo esas idas y venidas al final lo que persiguen también es un beneficio hacia mí, vaya. Claro, de hecho es una simbiosis, un beneficio mutuo Sí, total. sí. Es decir, al que está debajo, al dueño de la fábrica, al dueño de la industria, le interesa que esa instalación fotovoltaica funcione perfecto, o sea, que tenga la mayor eficiencia posible porque va a generar mucha energía y entonces va a permitir que tú tengas un autoconsumo mayor, o sea, que tu porcentaje de consumo de la red sea menor y al final te beneficies como consumidor. Y el que está arriba le interesa que tu proceso productivo no pare, o sea, no te va a molestar, porque si tú paras, son kilovatios hora que no consumes y que por tanto o está vertiendo la red o no está realmente recibiendo un beneficio económico por ello. Y bueno, y relacionado con esto y con lo que comentabas de la importancia del mantenimiento, es curioso también cuando el que hace la instalación fotovoltaica es el cliente, que a veces que se olvida o no recuerda que esa instalación está en la intemperie. Y, por ejemplo, es muy típico, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Y en otras zonas de España, que a veces llueve tierra, ¿no? Como ha habido un día de mucho calor. La calima, la famosa calima. Correcto, y obviamente cuando llueve tierra el panel se ensucia más que nunca y eso o lo limpias o no va a producir igual que produciría cuando el panel está totalmente limpio. Y cuando hablamos de limpiar paneles no es un tema de como el que limpia el baño, o sea, la limpieza del panel requiere un proceso, obviamente no es que sea una locura el proceso, pero no deja de ser una instalación de 800 voltios en continua en las cuales pues no cualquiera puede meter mano ahí y no se puede limpiar de cualquier modo. O sea, hay que hacer pues el proceso obviamente en el que no rayes el cristal porque si no vas a tener un problema de producción después y en el cual ese proceso se haga de una forma controlada, ¿no? Con una persona que tenga pues la certificación de trabajos en altura, a ser posible obviamente que tenga el título de trabajos, sobre todo que sea electricista, más que nada porque aunque está limpiando, pero está trabajando con elementos de corriente continua a 800 voltios, lo cual es bastante delicado. Y al final, porque el limpiar más a menudo los paneles, obviamente desde una lógica, va a permitir que esos paneles, esa instalación, tenga una mayor producción y al final se rentabilice esa limpieza. Hemos comprobado nosotros, y de ahí enlazando con lo del principio de la medida, ¿no? De la importancia de la medida, de si tú estás midiendo la producción y ves que está cayendo, ves que no está produciendo como debiera, pues al final de cuentas puede ser o que bien hay algo que no está funcionando bien en la instalación o bien que efectivamente los paneles hay que limpiarlos, ¿no? Entonces, nosotros hemos comprobado, en un caso en concreto de un cliente, que por su proceso productivo pues generaba un polvo que ensuciaba los paneles más de lo normal, ¿vale? Pues en su caso, la rentabilidad de limpiar el panel 3 veces al año en lugar de una vez al año vamos, pagaba, pero por 10 el coste de la limpieza. Entonces, es curioso, después de una inversión tan grande como escatiman en costes de mantenimiento a lo mejor de 1.000, 2.000 euros, que no van a ninguna parte, porque comparado con lo que obtienen de beneficio no tiene sentido. La limpieza de los paneles resulta completamente fundamental, como resulta fundamental la medición de la producción fotovoltaica en todo momento. Para ello también, en el momento en el cual se instalan los paneles, se instalan los inversores correspondientes, hay que dotar a la instalación de sistemas de monitorización, de control de los consumos de producción, hacer un seguimiento precisamente de los mismos, ver cómo la instalación solar fotovoltaica evoluciona desde el punto de vista de producción a lo largo de los meses, como comentábamos anteriormente, genera más en los meses de verano, pues obviamente por el nivel de radiación frente a los meses de invierno, pero que en todo momento se tiene que analizar y tiene que haber un seguimiento de esa producción para que en cuanto se detecte el más mínimo fallo, obviamente se tomen las medidas oportunas, porque si no al final va lastrado obviamente la amortización de la inversión. Volvemos otra vez a lo mismo, medición, medición y medición, bien sea a nivel de consumo, bien sea a nivel de producción. Correcto. Y luego, otro tema importante, es curioso también, las instalaciones, sí que es cierto que los inversores o los data loggers más bien de las instalaciones fotovoltaicas tienen plataformas que permiten ya visualizar lo que es la parte de producción, la parte de consumo, la parte de autoconsumo, ¿no? De esa producción que estás autoconsumiendo. Y la verdad son plataformas muy visuales, muy intuitivas, pero es importante recordar que esas plataformas, que además en la mayoría de casos por decir, son gratuitas, el dato es propiedad del fabricante. Es decir, ese dato está en un servidor de un fabricante en la nube
que cuando realiza tareas de mantenimiento, que a lo mejor hace una actualización del software, pues tus datos históricos se pueden borrar. Y hemos visto casos en los que se borra y el cliente se enfada y dices, pero es que no estás pagando por ese servicio, ¿no? Entonces, si tú quieres tener la propiedad del dato, tenerlo registrado y asegurarte de tener un histórico y que no se borre, pues también puedes plantearte ponerte una medida secundaria independiente a la del propio inversor, que la inversión es muy potente, está muy bien cómo está, digamos, configurada y tienen mucho valor, pero si realmente no quieres depender de que pues el fabricante en un momento dado esté actualizando la web y deje de funcionar durante unos días o pierdas información, ¿no? del histórico, pues es tan fácil como poner una medición secundaria independiente y te olvidas, ¿vale? En ese sentido. Otro de los puntos es, una vez el cliente ya lo tiene claro, ya se ha convencido, venga, ahora lo quiero hacer, vienen las prisas, de lo quiero para ayer. Entonces, queríamos comentar un poco lo que son los tiempos lógicos, porque obviamente hay que entender que ahora mismo prácticamente hay más demanda que oferta y por eso me refiero que hay más clientes solicitando instalaciones que instaladores disponibles. Entonces, son los tiempos de ejecución. ¿Cuáles son los tiempos de ejecución para menos o hasta 10 kilovatios, que sería una instalación que no requiere de proyecto, o para más de 10 kilovatios en donde ya se requiere de proyecto, o incluso para más de 15 kilovatios en donde ya si quieres verter excedentes tendrías que pasar por distribuidora. Entonces, si quieres comentar un poco tu experiencia en Yo la... donde tengo experiencia, Sergio, es en la parte industrial, en instalaciones Vale. de más de 15 kilovatios. Desde luego, ahí, bueno, pues contamos siempre con una situación por parte de los EPCistas, ¿no? Es importante tener presente si se tiene estocaje o no se tiene estocaje de material. Si se tiene estocaje de material, obviamente, el proyecto, aunque es largo, sobre todo en función, obviamente, de la potencia a instalar, pero desde luego se acortan los tiempos. Por una parte, tenemos, de una manera inicial, tenemos dos situaciones. Una, en aquellos casos en los cuales haya que solicitar licencia de obras, es decir, haya que preparar un proyecto previo para que luego después el propio ayuntamiento te dé la autorización de acometer esa instalación. Eso, obviamente, depende de las administraciones locales, puede llevar más o menos tiempo. Hay ayuntamientos que son más ágiles, otros que son algo más lentos. En cualquier caso, ese es un tiempo que, bueno, que a nosotros obviamente nos dan en función del ayuntamiento en el que estemos. Si no es necesario acometer, bueno, tener una licencia de obras con una declaración simplificada, en ese sentido, bueno, pues agiliza todo mucho más, ¿no? Luego depende de la potencia a instalar. Podemos estar hablando de instalaciones, yo por experiencia, ya digo, a nivel industrial, de varios meses, en función de incluso de si estamos hablando de centenares de kilovatios por debajo del mega o más allá del mega. Se pueden dar instalaciones incluso entre 6 meses, 9 meses y hasta 12 meses. Desde el punto de vista de que, bueno, tienes que instalar absolutamente toda la estructura, también depende de las cubiertas, de si las cubiertas, bueno, pues los paneles van en las cubiertas de manera coplanar, si hay que colocar estructura, en fin, en función también de la estructura, pues el tiempo también es uno u otro. Y luego va la colocación propiamente dicho de los paneles, cableado, colocación de inversores y demás. Por lo tanto, podemos estar hablando de tiempos de ejecución, pues desde pocos meses hasta incluso estar cercano al año. Bien es cierto que de un tiempo para acá, y debido precisamente al boom fotovoltaico, bueno, y dado que la mayor parte de la producción de los paneles solares fotovoltaicos viene de China, bueno, pues ha habido problemas en la cadena de suministro de paneles. Y esto en alguna ocasión ha llevado, bueno, pues a ralentizaciones en cuanto a la ejecución de los proyectos, algo que además ha pasado absolutamente en todos los sectores económicos, ya no solamente aquí en España, sino también fuera de España, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible, si se puede contar con estocaje de materiales, pues mucho mejor, precisamente para que a nivel de cliente esa situación en cuanto desde el punto de vista temporal, pues se acorte todo lo posible. Y obviamente luego después a nivel doméstico yo ahí sí que tengo prácticamente nula experiencia. Hombre, desde luego está claro que para instalaciones más pequeñas los tiempos también se acortan y se acortan de una manera notable. Correcto. Bueno, en instalaciones de doméstico nosotros siempre decimos de 1 a 2 meses, porque aunque se puede hacer muy rápido, eso se va y en un día se instala, pues al final obviamente hay que hacer un procedimiento, ¿no? Que no deja de ser una declaración responsable al ayuntamiento, pero hay que hacerla, ¿vale? Si no quieres problemas. Hay que hacer un mínimo proceso de prevención de riesgos laborales, pues al final no deja de subir una persona a tu cubierta. Obviamente estoy hablando siempre y cuando se hagan las cosas bien. Mm. Siempre se puede subir uno arriba a tu cubierta con lo puesto y las zapatillas y subirse el panel al hombro y ya pasará lo que pase, ¿sabes? Suerte ese día. Pero si hablamos de un proceso lógico,
en doméstico, como no se va a requerir proyecto hasta 10 kilovatios, pues digamos que es un proceso semi-rápido, ¿no? Un mes, 1 o 2 meses, ¿vale? Más o menos. Ese es el tiempo de instalación. Luego es el tiempo también, una vez está instalada y está funcionando, del tiempo en el cual se tiene el CIE para poder entregarlo al cliente doméstico en este caso y que pueda percibir esa compensación económica adicional por los excedentes, por esa compensación de excedentes. Que bueno, ahí el CIE va a depender un poco del instalador y de industria, pero más o menos 2 semanas, un mes, ¿vale? Entonces, esos son los tiempos hasta 10 kilovatios. Más de 10 kilovatios, en donde ya se requiere proyecto, yo suelo diferenciar entre si es sobre terreno, sobre suelo, o si es sobre cubierta. Si es sobre terreno, pues ahí vas a tener que esperar a que el ayuntamiento te dé la licencia, a no ser que te la quieras jugar a hacerlo y que luego te digan que desmontes, por el motivo que sea. Entonces, sobre terreno, ahí sí vas a tener que pasar por el proceso del ayuntamiento, lo lentos o rápido que sean, y se puede demorar bastante en el tiempo, ¿no? Aunque sí que es cierto que si el ayuntamiento es medianamente ágil, pues bueno, pues a lo mejor en 2 o 3 meses tienes la respuesta del ayuntamiento, ¿no? Y ahí es cuando pues, el proceso de instalación entre todo lo que es el proyecto, el trámite con ayuntamiento, industria y demás, se te puede ir, como comentabas, a 8 meses, dependiendo del proyecto. Cuando es sobre cubierta, pues ahí va a depender de la comunidad. Prácticamente todas las comunidades en España ya solo te piden, aunque ya depende también del municipio, porque hay municipios muy especiales, pero prácticamente todas ya te piden solo declaración responsable cuando es sobre cubierta y estás haciendo instalación coplanar. Si es instalación inclinada, ahí ya va a depender de si superas lo que es la altura de cumbrera de la nave, si el ayuntamiento por un tema de estética o lo que sea, ¿no? del municipio, pues a lo mejor te pone algún problema. Pero si es coplanar, en un principio no te van a poner ningún problema, es raro que te pongan problemas, a no ser que la nave no se encuentre legalizada, que nos lo hemos encontrado también, que hemos hecho la solicitud al ayuntamiento y nos han dicho que la nave no estaba ni legalizada. Entonces, en esos casos, complicado. Pero si todo está en regla, instalación coplanar sobre cubierta en una instalación en una nave industrial, y siempre y cuando no sea una zona de paso de aviones, que entonces ya entran otros factores, pero vamos, si es algo normal, ahí el ayuntamiento con una declaración responsable ya está. Hay algunos que van un poco más allá y te piden la licencia de obras, pero vamos, no te la van a poder denegar porque al final es una instalación que no está afectando en ningún sentido. Pues ahí, bueno, pues hemos tenido de todo, pero pueden ser tiempos de 4 o 5 meses en instalar. Y bueno, al final lo que hay que también tener en cuenta es la disponibilidad de los instaladores. Yo siempre digo lo mismo, o sea, un cliente que aprieta en precio, que aprieta en garantías, que aprieta en todo, ¿vale? Y que busca bueno, bonito y barato, no existe. O sea, el bueno y barato suele salir caro. Ejemplo, nosotros hemos visto que eso se está produciendo, ¿no? Pero es como un detalle para tener en cuenta por parte del cliente, que hay empresas pues, que al final te cobran un 15 o un 20% por adelantado y el tiempo pasa, pero la instalación no se hace. Ese tipo de situaciones, por desgracia, cada vez se dan más y eso genera una incertidumbre, ¿no? También que puede generar un poco de ruido en el sector. Entonces, nosotros siempre recomendamos al cliente, si tú no te sabes decantar por ninguno, ¿vale? Obviamente no tienes capacidad técnica o crítica para decidir cuál es el mejor. Y tampoco quieres contratar a una empresa externa que valore o haga ese análisis por ti. Pues mi recomendación es que pongas ciertos criterios en el contrato. O sea, si te han dicho que lo pueden tener en 4 o 5 meses, pues es tan fácil como poner una cláusula donde hay un compromiso de entrega, por decir de alguna forma, ¿no? Porque hay mucho aventurero que enseguida te dice, no, yo en un mes lo tengo. Bueno, pues si te lo ha dicho, que te lo firme, ¿no? No hay ningún problema, que te ponga que en 2 lo tiene, da igual. ¿No? Pero entonces es una forma también de curarse en salud. Pero como bien dices, los tiempos son pues, los que son. O sea, si es coplanar sobre cubierta, 4 o 5 meses. Si es sobre terreno, 8 meses puede demorarse hasta 12. Y quien diga que te lo hace en un mes, pues te está engañando. Porque hay algo ahí que no Que no cuadra. cuadra. Yo sí que te agradezco, Sergio, porque efectivamente la puntualización que has hecho para diferenciar el autoconsumo de cubierta del autoconsumo en suelo. Efectivamente, yo cuando he hablado fundamentalmente lo hacía en relación al autoconsumo en cubierta porque es en lo que yo bueno, pues, trabajo más habitualmente, desde luego. Pero bien es cierto que aunque tengamos instalaciones solares fotovoltaicas en suelo, anexos a los lugares a los cuales se va a llevar a cabo el consumo, no hay absolutamente ningún tipo de problema de que la instalación
esté en suelo en lugar de cubierta. Cada realidad, cada caso es completamente distinto y es perfectamente válido. Una instalación para autoconsumo, tanto en cubierta como en suelo. Con lo cual, efectivamente, cuando tenemos la instalación en suelo, ahí vienen otra serie de afecciones que también hay que considerar y los tiempos se retrasan de una manera importante. Exacto. Bueno, pues un poco creo que hemos comentado todo. Si quieres también mencionar la parte de la huella de carbono, que cada vez más importante, ¿no? De cómo todo esto es clave, ¿no? Pues, para muchas empresas que al final tienen que medir su huella de carbono y cómo les ayuda todo este tipo de medidas en la parte de eficiencia energética, en la parte de fotovoltaica, a reducir esa huella de carbono. Sí, cada vez las empresas en un mundo globalizado en el cual se están moviendo, están llevando a cabo sus producciones y sus comercializaciones, tanto de los productos que fabrican como de los servicios que prestan. El contar con medidas de eficiencia energética, el contar con la producción de energía solar fotovoltaica para sus consumos de energía eléctrica, impacta de una manera muy positiva sobre la huella de carbono de sus actividades. De hecho, cada vez más, además, bueno, pues de lo que se trata es de que la actividad que cada empresa desarrolla sea más respetuosa sobre el entorno que incluso tu propio competidor. Y cada vez existen más elementos, más variables que se pueden medir precisamente, y una de ellas es la aplicación de la huella de carbono, en donde, bueno, pues se ve en las emisiones de dióxido de carbono equivalente de las actividades que las compañías realizan precisamente, y que los consumidores en muchos casos, bueno, pues se valora y se valora de una manera notable, y hasta tal punto que se decantan por un determinado producto frente a otro, o por una empresa frente a otra, precisamente por el respeto que sus sistemas de producciones tienen sobre el entorno. Y bueno, la eficiencia energética y las energías renovables, en este caso la energía solar fotovoltaica, contribuye precisamente de una manera muy positiva, de una forma muy importante, bueno, pues a mejorar la huella de carbono de las organizaciones. Efectivamente. Y bueno, luego haciendo un último matiz en el tema de las cubiertas, es curioso cuando empiezas a analizar cubiertas, cómo aún existen un montón de cubiertas en España con Uralita, lo cual es bastante curioso. Y el cliente se resiste a cambiarla, se ve que tiene un especial cariño a ese tipo de cubierta. Entonces, mencionar que al final ya es una normativa, ya es obligación, ¿no? De que cuando esa cubierta tiene un tiempo hay que cambiarla por obligación, pero es que la Unión Europea ya está estableciendo medidas en las que a partir del 2025 ya van a empezar a hacerlo obligatorio, y es que la vas a tener que cambiar sí o sí. Y las ayudas están ahora, o sea, lo que mencionamos es las ayudas que se están dando para autoconsumo, para las instalaciones fotovoltaicas, para las baterías, también recogen un apartado de ayuda para ese cambio de cubierta, ¿no? Ese cambio de cubierta de Uralita por una chapa o un panel frigorífico que te puede ayudar también a, digamos, mejorar tu aislamiento térmico por la parte de cubierta. Y creo que es una oportunidad porque es que en cierto modo te están financiando o ayudando o casi regalando, ¿no? En un 50-60% ese cambio de cubierta. Pero es que encima hay otra normativa que se está como cocinando, ¿no? Se está mencionando que más o menos entre el 2025 y 2030 quieren hacer obligatorio que toda cubierta tenga paneles fotovoltaicos. No sé si finalmente se hará o no, o cómo lo harán eso, pero volvemos a lo mismo, cuando algo es obligatorio ya no hay ayudas. O sea, las ayudas están ahora, la posibilidad de amortizarlo en 2-3 años por el precio de la energía está ahora, y cuando a lo mejor en 2030 o 2028, cuando les dé, te obliguen a poner esos paneles fotovoltaicos, a lo mejor no se amortiza tan rápido, a lo mejor no hay ayudas. Y a lo mejor ya no resulta tan interesante, ¿no? Entonces, y además, si todo el mundo lo hace a la vez, es cuando por obligación va a ser más caro hacerlo y menos disponibilidad de buenas empresas que te ayuden a hacerlo correctamente. Entonces, bueno, con todo lo que hemos mencionado, yo creo que hemos hecho un barrido bastante interesante, obviamente, dentro de lo que es la eficiencia energética dentro de la empresa. O sea, una vez ya has hecho las mediciones, hay un montón de soluciones que, como comentaba, igual que con la fotovoltaica, podríamos hacer otra videoconferencia solo de eso. Pero yo creo que hemos hecho un barrido interesante de todo, de los diferentes pasos que se debería seguir en una empresa y las diferentes metodologías, así como medios de financiación que existen para poder tener un coste energético menor y al final de cuentas ser más sostenible económicamente, energéticamente y medioambientalmente. Pues bueno, José Javier, si quieres lo dejamos aquí. Muy bien, Sergio. Eh, Pues nada, ha sido un placer el poder haber estado este rato compartiendo contigo
sobre temas que además a mí, pues, bueno, pues me fascinan y, bueno, pues disfruto enormemente con ellos. Así que ha sido una gran oportunidad. Te agradezco la invitación y, bueno, pues hasta otra nueva ocasión. Muy bien, gracias, Javier. Hablamos. Gracias, gracias, Hasta adiós. ahora. Hasta luego, hasta luego.